Bienvenidos. Mi nombre es Denis Pérez Sandoval, soy del paralelo 119 y este video corresponde al experimento número 2 de la práctica número 6 del laboratorio de electricidad básica, en el cual este experimento trata sobre el análisis de circuitos trifásicos respecto a los voltajes trifásicos. Y el experimento 2 hace referencia a la configuración en delta. Ahora, se observa el diagrama esquemático del circuito del experimento 2. Este circuito consta de una fuente de voltaje trifásica con un valor de voltaje de 120 volts y una frecuencia de 60 Hz. También, se evidencia que tiene tres cargas. Cada carga consta de una resistencia e inductor conectados en serie con valor de 72 y 200 milihenrios respectivamente. En adición también a esto se puede indicar que las cargas van a ser iguales, por lo cual se puede decir que es un circuito trifásico balanceado, dado que sus impedancias van a ser iguales tanto en magnitud como en fase. Ahora, en este experimento se pide construir el circuito de la figura 2 en la mesa de trabajo. Utilice una fuente trifásica y el multímetro digital para obtener lo siguiente. Para la construcción del circuito se va a utilizar el software Multisync 14.1. Ahora, en lo solicitado se pide hallar los voltajes de línea de A a B, de B a C y de C a A. También las corrientes de fase y de línea, IA, IB, IC, e IAB, IBC, e ICA. Ahora, comencemos con el primer punto, que es la construcción del circuito de la figura número 2. Vamos al software Multisync y en primera instancia vamos a ingresar los componentes. Podemos darle clic derecho en la sección de Place Component o ir al apartado de Place Component. Se va a ingresar la fuente trifásica. Esta se encuentra en el apartado de Sources, Power Sources y Three Phase Weight. Bueno, es muy importante aclarar algo en este momento. De acuerdo a lo proporcionado en esta práctica, se evidencia que aquí utiliza una fuente de voltaje. En este caso se la suele utilizar o se lo utiliza para cuando es un circuito trifásico balanceado pero en estrella, dado que este consta de un conector neutro, que es el que va a tierra. Ahora, ¿en qué varía esto? ¿Por qué? Porque este es un circuito, se está tratando de un circuito en delta, pero aquí sí hay una fuente trifásica en delta. Ok, esta fuente trifásica no contiene un conector neutro. ¿En qué va a percutir todo esto? De acuerdo al experimento número 1, como se había indicado antes, el voltaje o la magnitud de fase que daba de acuerdo para cada terminal trifásico iba a ser igual al voltaje que se le proporcionaba en la fuente trifásica. Al utilizar esta fuente de voltaje trifásica, la variante con respecto a la fuente de voltaje trifásica en estrella es que el voltaje proporcionado por esta fuente trifásica corresponde a la magnitud de voltaje de línea del circuito, a comparación de esta fuente de acá, que es de configuración en estrella, que la magnitud o el voltaje proporcionado corresponde a la magnitud de voltaje de fase del circuito. Eso se lo concluyó respecto al experimento que se trató.
o a a la resolución que se hizo antes de grabar este video. Se introduce los demás componentes, el cual la resistencia se encuentra en la sección de Basic, resistor y el inductor también. Y también la conexión a tierra, que correspondería al neutro. Ahora, una vez introducidos los componentes principales, se procede a modificar el valor de cada componente. En este caso, la resistencia tiene un valor de 72 ohms y el inductor de 200 milihenrios. Estos están conectados en serie. Además, como se precisó aquí en esta sección de aquí, cada carga va a ser igual, entonces se puede copiar los componentes respecto a una carga y también adjuntarlos a las otras cargas como si fueran las demás cargas. Ya. Luego de tener los componentes ingresados, se procede a conectar cada componente. El terminal trifásico de la carga de la primera carga corresponde al terminal trifásico A. Ahora aquí viene el terminal trifásico B. Y el C que bueno, está conectado al terminal trifásico C con respecto a la carga, a la tercera carga. Y este caso el neutro, que si fuera una configuración en delta no debería haber neutro. Bueno, también en este caso vamos a poner una etiqueta para, bueno, identificar cada terminal trifásico. El primero es el terminal trifásico A. El de aquí es el B. Y el otro es el C. Ok, ya teniendo las conexiones y el circuito del experimento 2, se va a medir el voltaje de línea, también conocido como voltaje de línea a línea, es decir, voltaje de A a B, de B a C y de C a A. Entonces, para esto se va a hacer uso del multímetro digital. Y se van a medir los voltajes de línea. Se va a necesitar 3 multímetros, un multímetro para cada voltaje de línea. Entonces el primero es el voltaje de línea de A a B, ¿verdad? El segundo es de
de B a C y el tercero de C a A. Bueno, se ajustan los parámetros del multímetro en la sección de voltaje y este maneja una corriente alterna, dado que tiene una frecuencia y demás. Y se mide voltaje de línea a línea. Este da un valor de 207.86 voltios. Y es el mismo, bueno, también se ve que es el mismo voltaje, dado que es un circuito trifásico balanceado. Detenemos la ejecución y vamos al siguiente ítem. Para el literal, bueno, para la sección B del literal 1 también se pide determinar las corrientes de fase y corrientes de línea. Ya las corrientes, bueno, para trabajar de mejor manera vamos a eliminar los multímetros y vamos a hacer uso de los multímetros para las corrientes de fase. Primero las corrientes de fase de 3 multímetros. Ahora, la corriente de fase es la corriente de IA, IB e IC, ¿no? Entonces vamos a medir esas corrientes. La primera se mide en el terminal trifásico A. La de IB en el terminal trifásico B. E IC en el terminal trifásico C. Bueno, ajustamos los parámetros del multímetro. Ahora se mide corriente, que representa el amperímetro, y está en corriente alterna, se maneja por corriente alterna. Entonces ejecutamos y da un valor de de corriente de fase de 3.45 amperios. Nuevamente es la misma corriente porque es un circuito trifásico balanceado. Si no estuviera balanceado, las corrientes cambiarían, tanto en magnitud como en fase. Ahora detenemos la ejecución y vamos a determinar el voltaje, la corriente de línea a línea. En este caso la corriente de A a B, de B a C y de C a A. Ahora la corriente de línea de A a B se va a medir de A a B. Entonces la corriente que pasa por aquí. Ahora viene la corriente de línea de B a C, la corriente que pasa por aquí.
y la corriente de AC o de CAA, ¿verdad? De CAA es la corriente que pasa por aquí. Este es la corriente de AB, de BAC y de CAA. Se ajusta los parámetros del multímetro medidos para amperios y la corriente alterna y se ejecuta y da un valor de 1.99 amperios para cada corriente de línea a línea. En adición se muestran las tablas a completar de las corrientes de fase y de línea y de los voltajes de línea a línea. Luego de los cálculos teóricos se evidencia las tablas con una mayor precisión. Ahora, terminando este ítem, se va a mostrar los cálculos teóricos realizados. En los cálculos teóricos del experimento 2, primero se calcula la impedancia. Se precisa que el circuito trifásico en delta es un circuito trifásico balanceado, por lo cual las impedancias de cada carga van a ser las mismas. Y se calcula la impedancia. Cada impedancia tiene una resistencia e inductor conectados en serie. Y se obtiene la impedancia tanto en magnitud como en fase, dando un valor de 104.25 ohms con un ángulo de 46.32 grados. Ahora se calculan los voltajes de línea o voltaje de línea a línea. A ver, haciendo referencia al experimento 1, se explicó que el voltaje de línea a línea corresponde a raíz de 3 veces el voltaje de línea neutro. Y precisando en lo que se explicó respecto al uso de la fuente de voltaje trifásico en estrella y en delta, esta va a entregar una magnitud de 120 voltios que corresponde a la magnitud de la fase, del voltaje de fase de esa fuente. Entonces el voltaje de fase también, bueno, es conocido como el voltaje de línea neutro. Aquí se calcula ya el valor del voltaje de línea a línea, que es raíz de 3 veces 120 voltios, dando un valor de 107.85 voltios. Ahora aquí también se precisa que se toma una referencia de A a B y de secuencia positiva. ¿A qué hace referencia a esto? A que si se trabaja de una fuente positiva, el voltaje, bueno, no el voltaje, el ángulo de fase, recordemos que es un circuito trifásico balanceado, en el cual sus ángulos de fase están desfasados 120 grados. Al ser secuencia positiva, ese ángulo de fase, que es 120 grados, es un desfase negativo, es decir, va a estar desfasado menos 120 grados respecto al anterior. Y como se tomó de referencia A a B tiene un ángulo de 0 grados. Entonces, al ser una secuencia positiva, el voltaje de línea a línea de B a C va a ser la magnitud que se halló aquí de voltaje de línea a línea con un ángulo de menos 120 grados. Y asimismo con el voltaje de CAA va a ser la magnitud de línea a línea con un ángulo de fase de menos 120 grados respecto al anterior, es decir, menos 240 grados. Ahora también, bueno, aquí se halla la magnitud de voltaje de línea a línea. Y aquí se determina también las corrientes de línea a línea. Las corrientes van a estar dadas por el voltaje de línea a línea dividido para la impedancia, dando un valor, bueno, de magnitud de corriente de 1.99
y el ángulo de desfase varía. En este caso de I a B es de menos 46.32 grados, de B a C es de menos 166.32 grados y de I a C, de I C a A es de menos 286 grados. Igual se sigue cumpliendo la condición del desfase de menos 120 grados porque el circuito trifásico está balanceado. Ahora, las corrientes de fase. Ok, esto sale de aquí, para explicarlo de una mejor manera. Ahora, si se observa para allá las corrientes de fase, se puede aplicar o se puede ver desde una perspectiva de nodos. Es decir, tanto las corrientes que ingresan son iguales a las corrientes que salen. Por lo cual en esta sección de aquí, IA va a ser igual a IAB menos ICA. En la sección de acá, IB va a ser igual a IBC menos IAB. Y la otra es la corriente IC, que va a ser igual a ICA menos IBC. Y de esta manera se obtienen las corrientes de fase. Como anteriormente ya se habían calculado las corrientes de línea a línea, ya con esto se determinan las corrientes de fase. Se obtiene la magnitud y da un valor de 3.45 amperios para cada una de las corrientes de fase. Ahora aquí también se muestra con mejor detalle la tabla del experimento 2, en el cual se muestran los datos simulados y los datos teóricos, tanto del voltaje de línea a línea, de las corrientes de línea a línea y las corrientes de fase, que corresponden a las corrientes IA y B y C. Y también se muestra el porcentaje de error y se ve que no difirieron en más de 1% tanto los datos simulados como los resultados simulados como los resultados teóricos. Y eso correspondería al experimento 2.